Perfecto. Bueno, voy a ver. Esto lo tengo que hacer. Bueno. Ahí está. Bueno, a ver si pongo un poquito la cámara. Acomodo un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca en esta oportunidad la alegría de inaugurar las jornadas de carteles y grupos de investigación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural. Jornadas en las que me ha gustado mucho participar con otros durante años. En primer lugar, un especial agradecimiento a la comisión directiva, en especial a Liliana Donzi, su presidente. Muchas gracias realmente por el trabajo realizado en esta época tan difícil de transitar, que supo encontrar su cauce, todos ellos, junto a cada uno de los miembros de ESBA que fuimos acompañando. Queremos transmitirles desde el cártel de carteles y grupos de investigación nuestro entusiasmo por la numerosa inscripción recibida a través de los trabajos presentados de los carteles y grupos de investigación de ESBA, próximos a escuchar. Hace 2 años, en los grandes salones del Museo del Prado, pude admirar una variada selección de esculturas de Alberto Giacometti. Un recuerdo que se inscribió en un escenario diferente, en los grandes salones de este museo, cuyas paredes se hallaban cubiertas por magníficas pinturas del Renacimiento. Brillantes, coloridas, que hacían de marco a estas maravillosas esculturas exhibidas. Un escenario distinto nos espera en la actualidad en el mundo. Un mundo que habitamos, que no es ajeno a lo sucedido también en Buenos Aires, en Argentina, como en Uruguay, Brasil, México y tantos otros países en el mundo. Así llegamos en estas circunstancias hoy a asistir bajo la modalidad de Zoom a las jornadas de carteles y grupos de investigación en nuestra querida Escuela Freudiana de Buenos Aires, que deja una pausa en la presencialidad habitual que nos reunía. Encontrar una imagen para el flyer de las jornadas me llevó su tiempo. Sin embargo, la ocurrencia me surgió de repente. Una imagen despojada, El hombre que camina, del escultor Alberto Giacometti. Una imagen despojada apareció fugazmente, a modo de un sueño que se enlazó, pienso, no solo a esta época de pandemia que transitamos, donde lo real irrumpe y se da a ver, a escuchar, golpea, y aparece en una imagen que muestra la vulnerabilidad del sujeto. Un hombre despojado que camina, a pesar de todo, intentando encontrar que el deseo de vivir se ponga en juego y le escape a la parca tan cercana a través de la muerte de otros, ya que no hay representación de la muerte propia. Al encontrar la imagen pensé girarla. Al hombre que camina lo ubiqué en un fondo de color celeste, mirando el anuncio de la invitación a las jornadas, indicando un horizonte posible que orienta en el uso de la perspectiva y con un marco que dice Escuela Freudiana de Buenos Aires. A modo de nudo borromeo, real, imaginario y simbólico se enlazan en esta jornada de escuela, que invita a presentar un escrito propio, que se hace escuchar en la comunidad analítica como testimonio del trabajo de escuela, que tuvo lugar a partir del dispositivo elegido. Los dispositivos de escuela dan lugar a un sujeto que camina con otros, y posibilita que lo colectivo se anude a una producción, que se compone en un entre,
gracias a la puesta en acto de la transferencia de trabajo, con el deseo del analista que se pone en juego. En un tiempo posterior, operando la separación, cae la producción del escrito propio, que se desprende como producto de cada uno, como participante del dispositivo elegido. Escribir en psicoanálisis es un paso a dar y a propiciar a otros, que se enlaza al análisis del analista, al análisis de control, a la transmisión de los seminarios y a su dictado. El escrito del analista posibilita efectos en el propio análisis y ocupa un lugar de interrogación y de transmisión del psicoanálisis. En la extensión, la posibilidad de pensar con otros da lugar a los dispositivos creados a modo de un seminario, de un cártel, de un grupo de investigación con sus variantes e invariantes. Hace años me interroga cómo pensar la investigación en psicoanálisis. En esta ocasión, a partir de Aún aprendo, un libro de Carlo Ginzburg que nos acercó Luis Visserier, a quien agradezco, y al grupo de investigación El Odio que compartimos con otros colegas. Me permitió leer este autor su trayectoria como historiador, y me posibilitó interrogar su contribución a cómo pensar la investigación. Y de allí pensé algunas cuestiones. Sus aportes me permitieron pensar cómo la investigación en psicoanálisis se halla de alguna manera tocada por nuestras propias marcas fundantes. Búsquedas que parten desde una posición de analizante, que hace su trabajo en el análisis en intención, y se presenta, se hacen escuchar a través de la escritura que se da a leer en la extensión. El trabajo de escuela a través de dispositivos no da garantías. En muchas ocasiones, cuando la resistencia del analista tiene lugar, no posibilita un espacio de conversación. Cuando prevalecen disputas narcisistas, lugares que se cristalizan, impedidos de vaciar que no se ceden a otros. Mandatos superyoicos, modalidades de goce que no encuentran su cauce, no se tramitan en el inconsciente por la singularidad de sus miembros en los que me incluyo. Que no haya las salidas a través del chiste, del humor liberador, de los sueños, de los actos fallidos, o quizás desde la sublimación, donde la creación vivificante y las invenciones quedan sin posibilidades productivas y terminan sepultadas. Se plantean en algunas ocasiones una disolución precipitada, sin interrogar la cuestión subyacente. Las ocurrencias liberadoras que alivian a lo mortífero se pierden, se producen fenómenos de grupo. Podría decirles que cuando las marcas propias no se encuentran enlazadas a la creación, a la invención, se hallan sujetas, como decía, a la resistencia. Dislocan la transferencia de trabajo y aparece la queja, el malestar que se halla enlazada al superyo. Cuestiones a investigar en el lazo con los otros, que toca la incompletud seguramente, para propiciar la posibilidad de un trabajo fecundo en los dispositivos que también vale la pena interrogar en el psicoanálisis, leer la lógica presente en ellos. En la actualidad me interesa poner a interrogar lo mudo de la pulsión de muerte, que Freud nos acerca ya antes del más allá del principio de placer, lo mudo, ¿no? Una punta que deseo interrogar e investigar en un nuevo grupo de investigación futuro, que espero formalizar junto a queridos compañeros, bueno, los nombro así por su nombre, Mirna, Liliana, Virginia, no me quiero olvidar de nadie, Fernando, Marcela y Natalia. Bueno, voy a ver, hay más. Bueno, voy retornando. Pero me interesa este punto.
porque esto lo hemos ido trabajando. Fallas en la constitución subjetiva que no permiten que la falta opere y traban la posibilidad de advenir sujeto. Producen tropiezos en la trama social que se hacen visibles en el lazo con otros. En la pandemia, la fragilidad del sujeto se muestra, se presenta. El psicoanálisis nos da herramientas para reflexionar a través de los dispositivos que Freud y Lacan acercaron y los nuevos que los analistas saben inventar en la práctica del psicoanálisis, cuando como en estos momentos no se hace posible la presencialidad y el contacto entre los cuerpos. Las marcas fundantes propias, que mudas e interrogadas, permiten la creación, la invención. Se hacen imágenes dibujadas, cascadas de letras, sonidos que se componen en palabras que se escuchan en el lazo social y se juega en la escena con otros. Cuando el análisis ha tenido lugar, a pesar de los a pesar de los tropiezos que se presentan, aún restan decir y cuesta escuchar. La pulsión de muerte es muda y trabaja en el fundamento. Lo real que insiste a otra vuelta más, por lo que aún resta decir en tiempos futuros. Para concluir, una escuela abierta a la producción del psicoanálisis, un significante que pueda representarnos siempre y cuando la falta se ponga en juego en la ESBA, en el sentido que propicie tomar la palabra a quienes se acercan a la escuela, posibilitando su entrada en carteles y grupos de investigación, como también en los seminarios de transmisión del psicoanálisis, en espacios que posibiliten y permitan darle lugar a la interrogación de la experiencia clínica, que es lo que nos convoca desde los análisis que conducimos. Los invito ahora a escuchar con mucho entusiasmo los trabajos que se irán presentando en las jornadas, que seguramente lleven a comentarios y preguntas que posibiliten el lazo entre analistas. Una apuesta al porvenir del psicoanálisis que compartimos. Bueno, ya está. Bueno. Gracias. Gracias, chicos. Bueno. Gracias a ustedes por estar. Bueno. Muchas gracias, Giselda. Muy bueno. Gracias, Aurora. Bien. Bueno, excelente. Bueno, bárbaro. Entonces, ahora nos vamos a ir acomodando, ¿no? Algunos quedan en el salón azul, otros pasamos al rojo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Para poder comenzar con los trabajos. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. En el salón azul, agrego, va a tener lugar el grupo de investigación Cuerpo y Sexuación, y en el salón rojo, grupo de investigación, la elaboración del duelo en la cocina del amor. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Perfecto. Entonces nos vamos reubicando. Dale. Ahí está. ¿Esperamos 5 minutitos para que se reubique la gente? Claro, sí, así podemos Mariel. Ana, vos lo decidís. Perfecto. Sí, Mariel, también por si hay gente que entra más cerca del horario programado, ¿no? Claro, sí, perfecto. No, y aparte de que estamos perfectos, porque bueno, sí, es a las 17, ¿no? Está bien. Claro, ahí está. Me voy al otro salón. A ver, vamos a lo que salía de acá. Bien.
La verdad que estamos tan justos con los tiempos en cada mesa que darían ganas de iniciar ahora, pero también pienso que hay gente que quizás ingrese, ¿no? Tal cual está programado a las 17. Sí, ¿Falta sí, cuánto? perfecto que esperemos. Faltan 7 minutos. Ah. Podemos esperar. Bueno, suerte, chicas, que empiece todo bien. Que empiece todo bien. Que lo que trabajamos, que algo pueda. Como quieras, Ana, ¿eh? Yo no tengo problema. Igual, ¿sabés qué? Conviene que estemos en hora, si es posible, digo. Ana es la que conduce. Pero así que no. humanamente posible. Ahí vamos, a lo posible. A eso Sí. apostamos, ¿no? No a lo mejor, Sí, a lo que se puede. lógica, Mariel. Tal cual. 2 minutitos y empezamos. De acuerdo, me parece muy bien. Pensaba que no. Ay, perdón. Sí, decinos. Sí, no, digo perdón porque no estaba sin mi propia imagen. Bueno. Pero en lo que pensaba es que nunca se puede saber de antemano sin arriesgar algo, qué es lo posible y qué es lo que no es posible. Claro. Digo, eso de ir a lo seguro No hay, es no hay. Bueno, Eso se me acaba de ocurrir. Mirá que siempre se dice hagamos lo posible, pero está bien, bueno. salvo en el mayo francés, ¿no? Es que lo posible, como vos decís, se descubre en el momento. Aquí puedo esto. Es siempre après coup. Sí. Si estuviéramos en forma presencial, ya estaríamos tomando el cafecito, contándonos los últimos chismes, viendo qué ropa tiene cada uno. Claro, tal cual. Sí, por eso empecé a comentar cualquier cosa, pero en realidad lo que me quedé con ganas es de decir que desde que vi la imagen, ¿no? que pusieron, que comentó Giselda, Sí, del el caminante, Sí, siempre me gustó, sí, ese escultor siempre me gusta. sí. Pero me parecía original, no me sonaba haberlo visto este tipo de cosas en un afiche de la escuela, en ese sentido me pareció original, pero no tenía muy claro por qué esa imagen. Bueno, Después de lo que dijiste, Giselda, me quedó absolutamente claro, me parece bueno, bien elegido. muy bien. Somos una escuela que camina, aunque está un poco solo en la imagen, como vos misma dijiste sí, cuando dijiste caminamos con otros, justamente. sí. O sea, primero uno está solo, pero después se supone con otro. No, y quería más, porque después me acordé de la exposición en el Museo del Prado. O sea, que no es que me apareció esa imagen como hace 2 años otra, que hablamos con Aurora y puse otra, de otra situación, pero después se me ocurrió, y bueno, y decía, porque encima las obras del Renacimiento y con los barnices que le ponen, perdón, pero como que tienen un brillo que supera esta época de lo que nos cubre. Entonces, bueno, se me fueron ocurriendo cuestiones, y bueno, y así. Bueno, y son marcas propias que todos de alguna forma tenemos, algunas las vamos conquistando, conquistamos otras, las Y cambiamos. lo lindo es cuando se pueden compartir, porque nos la hiciste apropiar a todos esta imagen.
Bárbaro. Pero aunque se camine solo, no es sin otros que se aprendió a caminar y que se puede caminar. Muy bien, tenés razón, Mariel. Si no tuvimos, eso no lo puse, pero bueno, porque si no se gasta esto. Pero esa mano del otro y el reconocimiento del otro. Claro. Esa frase no la puse al final, pero la tenía presente. Nos vamos dándonos cuenta una a la otra de lo que estaba ahí entre paréntesis. Qué bien, qué bien. Bueno, creo que podemos iniciar, ¿no es cierto? Falta 1 minuto en mi reloj de la computadora, Sí. o medio, no sé, por ahí en cualquier momento pasa a 00. Y sí está entrando gente, ¿eh? Está entrando. Ah, Yo tendría que estar escribiendo porque... Ujú. Bueno, Ok. bueno, vamos a dar inicio entonces a esta mesa en donde escucharemos los productos del trabajo en el grupo de investigación Cuerpo y Sexuación, coordinado por Mariel de Huesca. Van a presentar sus trabajos Victoria Fénix, Yaravid González, Javier Gómez Toledo y Mariela Alderete de Huesca. Luego de escucharlos vamos a tener algunos minutos para hacer preguntas y comentarios en la medida en que se vayan inscribiendo en el chat del Zoom. ¿Sí? Lo vamos a hacer de ese modo. Bueno, vamos, Mariel. Alguien tiene abierto el micrófono. Le dice que toque timbre, ¿no? Yo estoy acá abajo esperando. hola. Bueno, al celular, yo estoy con el celular. ¿Están todos los... ¿Están en orden todo, Ana? ¿Ya puedo comenzar? Sí. Adelante, Mariel. Bueno, es con muchísimo gusto que hoy les presento a ustedes este grupo de investigación creado en la Ciudad de México, desde Buenos Aires, pero en la Ciudad de México. Los 3 integrantes que hoy van a hablar comenzaron a trabajar juntos con otros 2 que después no pudieron seguir en el mes de noviembre del 2019, que son Javier Gómez Toledo, Yaravid González y Vicky Fénix. Javier y Yaravid son mexicanos, Vicky es argentina, pero vive en Ciudad de México. La idea, el título bajo el cual nos reunimos a trabajar fue Cuerpo y Sexuación. Entonces yo voy a trazar, simplemente no presento un trabajo, sino que lo que presento son las líneas generales sobre las que pensamos trabajar para permitir a Javier, a Yara, a Vicky, que desplieguen sus productos de lo que, hasta dónde pudimos avanzar. En el mes pasado se incorporaron 2 nuevos integrantes a este grupo de investigación, que son de Buenos Aires, así que ahora tenemos un grupo bien mixto, que son Elvira Lamborghini y Liliana Dorovnik. Bueno, este título nos llevó en primera instancia a recorrer las nociones de cuerpo en psicoanálisis. Desde el cuerpo de la histeria, que Freud agudamente sacó de la mirada médica para llevarla a la escucha. Luego, en su escucha, lo describe como diferente al cuerpo biológico, el cuerpo de la histeria. Aquí hago un paréntesis y digo, fue hace muchos años que el cuerpo de una parálisis que se determinó histérica y la posibilidad de desarmar el síntoma con palabras es lo que me llevó al psicoanálisis. Es allí, en el psicoanálisis, donde encontré la respuesta que en mi quehacer de médica se me planteaban y quedaban sin respuesta. Cierro paréntesis. Fuimos del cuerpo de la histeria al cuerpo que se reconoce en el espejo, Lacan, Tópica del Imaginario. Imagen del cuerpo que se arma de una u otra manera según fue marcada por diferentes palabras, palabras que se dicen, miradas de los otros primordiales. Continuando con el cuerpo de Toro, con las identificaciones,
al cuerpo de los nudos y de las trenzas. En fin, llegamos al cuerpo animados por las pulsiones. Recorrido que nos llevó y era nuestro interés a las fórmulas de la sexuación. En el camino nos encontramos con insistencia, con mucha insistencia, con los cuerpos que miran con horror su imagen, no reconociéndose en los atributos que le hacen decir hombre o mujer. Quieren, por ahora es el verbo que uso, quieren, que fantasean con una imagen del otro sexo. Investigamos en algunas culturas y en sus implicancias sociales lo que estos cambios de imagen del cuerpo representan. Y luego comenzamos a pensar y investigar desde los recursos clínicos de los que podíamos disponer. Aquí hago otro paréntesis y digo, podíamos contar con algunos pocos materiales clínicos, algunos, pero también contamos con algunas entrevistas como Vicky Feni que les va a contar. Es así que fuimos trabajando entre clínica y teoría, interrogando, avanzando despacio en pequeñas respuestas a nuestras preguntas. Trabajamos básicamente entonces, si bien nos afianzamos en los textos clásicos que podrían ser de Freud y en los que buscamos de Lacan, pero básicamente los textos estaban como referencia, más bien fuimos investigando desde nuestra propia experiencia, remitiéndonos a los textos, leyendo la teoría y de la teoría aplicando en la clínica. Es así que encontramos cuestiones bastante interesantes en algunos materiales clínicos y entrevistas que no fueron de análisis, sino entrevistas no de análisis. Por eso ahora voy entonces a dar la palabra a Javier, primero a Yaravid González, luego a Vicky Feni y por fin a Javier Gómez Toledo para que nos cuenten qué es lo que ellos extrajeron como pequeñas conclusiones, que son más preguntas seguramente que conclusiones, de este tiempo de trabajo. Le paso la palabra entonces a Yaravid González. Gracias, Mariel. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto estar aquí, muy contentos de que, bueno, fue muy grato poder sostener también este trabajo conjunto, ¿no? Que de por sí era virtual porque estamos en otras geografías, pero tan solitario que se quedó el trabajo clínico, o más de lo que es, y fue sí realmente un lindo lazo poder sostener el trabajo y reunirnos cada vez. Entonces les agradezco mucho la escucha. Yo le nombré a mi recorrido, que realmente es un recorrido por lo que yo fui pensando y sobre todo me fui preguntando en relación al cuerpo y a la sexuación, ¿no? Lo que me fui preguntando colectivamente. Entonces le puse título como ¿devenimos mujer u hombre? Como una pregunta, ¿no? Si es que devenimos como mujer u hombre. Cuando comenzamos con el seminario de investigación surgieron preguntas comunes en el grupo que puedo englobar en la siguiente. ¿Cómo devenimos mujeres o hombres? Como que eso fue una pregunta que guió al principio, ¿no? Como nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es eso que pasa en el intermedio? Bueno, incluso le pregunté a mi hija de 4 años en ese entonces, cuando nos lo preguntamos, le pregunté a ella, ¿y cómo es que sabes que eres niña? ¿No? Y su respuesta fue, pues porque ustedes me lo dijeron. Bueno, sí, el lenguaje y el anudamiento, RSI, lo sabemos en relación al cuerpo y sus goces, ¿no? Pero es tan simple. Nos adentramos pues a la lectura de los 3 ensayos para una teoría sexual, la significación del falo, y comenzamos a trabajar el seminario aún. Introdujimos otros textos no psicoanalíticos, como uno filosófico de Alenka Supančić sobre por qué el psicoanálisis, algunas partes del texto de Oyeronke Oyebumi sobre la invención de las mujeres, discutimos algunas partes del texto de Millot sobre sexo, sobre el transexualismo, la conferencia de Paul Preciado también por ahí hicimos alguna discusión, y asimismo discutimos alrededor de recortes de casos y de las entrevistas que realizó Vicky, como ya lo dijo Mariel,
Y esto que presento acá pues son algunas articulaciones alrededor de estos textos y de la pregunta sobre el cómo devenimos mujer u hombre. A partir esto de lo que a mí me interpelan estas nuevas representaciones, discursos y preguntas que traen los jóvenes al consultorio, ¿no? En general yo recibo muchos adolescentes y jóvenes. Se plantean cuestionamientos en relación a qué quiere decir ser mujer u hombre, se reducen en una incomodidad sobre sus cuerpos y algunos lo manifiestan con demandas de cambio de sexo o de un respeto por su no identificación o género fluido, la exploración de prácticas sexuales fluidas o de no vinculación como asexuales, como evitación de todo goce de órgano, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que demandan estos jóvenes, como se hacen llamar algunos? Te muteaste. Te silenciaste, Paola. Ay. Ahí está, ahí está. Gracias, es que ya no sé en dónde me quedé, pero bueno, ¿qué es lo que demandan estos jóvenes, como se declaran algunos? ¿De qué dan cuenta su renegación del binario hombre-mujer? Entonces, dice Lacan en el seminario 20 que la cultura, en tanto algo distinto de la sociedad, no existe, ¿no? Y que esta cultura reside justamente en que es algo que nos tiene agarrados. No la llevamos a cuestas, sino como una plaga, dice él, porque no sabemos qué hacer de ella, sino es expulgarnos. Les aconsejo, dice, que la conserven porque hace cosquillas y lo despierta uno. Le despabilará los sentimientos que tienden más bien a quedar embotados bajo la influencia de las circunstancias ambientales, esto es, de lo que los otros, los que vendrán después, llamarán la cultura, la vuestra. Para ellos se habrá convertido en cultura porque desde hace tiempo estarán ustedes bajo eso y con ustedes todo lo que sustentan como vínculo social. A fin de cuentas no hay más que eso, el vínculo social. Lo designo con el término de discurso porque no hay otro modo de designarlo desde el momento en que uno se percata del que el vínculo social no se instaura, sino anclándose en la forma como el lenguaje se sitúa y se imprime, se sitúe en lo que ebulle a saber, en el ser que habla. No hay que asombrarse de ciertos discursos anteriores ya no sean pensables para nosotros o lo sean muy difícilmente. Ya habrá otros después, como a mi entender estos que encuentro, ¿no? En los chicos. Estamos pues ante estos otros discursos, estas otras formas de lazo social. ¿Qué malestar provocó estos desplazamientos, estas apariciones discursivas y corporales? Se trata de la ruptura del hombre o mujer como signo. Este signo ha sido quebrado por los discursos de derechos humanos, las tecnologías, los feminismos, por la cultura actual. Ser mujer o ser hombre parecieran asunciones lógicas, naturales, o hay el lado mujer, femenino, o hay el lado hombre, masculino. Dicen Lacan en el seminario 18 que la identidad de género no es otra cosa que el hombre y la mujer, y que el niño, uno de los correlatos de hacerse hombre, es hacer signo a la niña que se ama, ubicados de golpe en la dimensión de la apariencia, que no tiene nada que ver con lo cromosomático ni con un nivel orgánico, pero que a diferencia de otros mamíferos, esa apariencia se vehiculiza por un discurso. El falo es propiamente el goce sexual, en tanto está coordinado y es solidario de la apariencia. Es ahora un momento de lazo social en el que la virtualidad, la apariencia y la imagen, la representación, en ello está el goce. Chicas y chicos que pasan horas viendo o haciendo TikTok, subiendo historias a Instagram, viendo manga y series donde solo se presenta el niño haciendo signo a la niña, donde no solo se presenta, el niño haciendo signo a la niña o viceversa. Producción y consumo constante de imágenes y discursos, goces virtuales en sentido de que no se necesita la presencia del otro. Comenta una chica de 16 años que puede pasar horas leyendo manga yaoi. ¿Qué es manga yaoi? Manga gay, me dice. ¿Entre chicas o chicos? Le pregunto, chicas, chicos. Dice que es tan romántico y que los chicos son tan guapos y delicados que se fascina. ¿Qué es lo que le fascina?
¿Qué alma brilla ahí? ¿Cuál es la imposibilidad? ¿Otra representación de lo masculino? Dice otra adolescente a su madre, no quiero que me definas, no me siento ni mujer ni hombre y puedo permanecer así. En la escuela no tienen problema, les gusta mi pelo corto y que me bese con chicas, pero no me siento hombre ni mujer. Si esa chica o chico o chique no asume una definición identitaria, su objeto sexual es homosexual porque su cuerpo es de hembra, ella afirma que no es homosexual, que por ahora simplemente le gustan las chicas y ella no quiere una definición. Dice Lacan en el seminario 18 que la identificación sexual no consiste en creerse hombre o mujer, sino en tomar en cuenta que hay mujeres para el niño y hombres para la niña. Acá podríamos decir que aunque hoy podemos decir que no solo esas representaciones, también hay hombres para trans, etcétera, lo importante no es tanto lo que experimentan en la situación real. Para los hombres la niña es el falo y ¿qué es eso? Lo que lo castra. Lo real del goce sexual es el falo, el nombre del padre. Se entiende acá que no son los cuerpos biológicos, sino el significante, pero el significante como lugar vacío que representa otro significante no está recubierto de símbolo de estas representaciones que están todo el tiempo ahí. Estas y estos chicos niegan esa identificación sexual, niegan como única posibilidad que hay mujeres para el niño y viceversa, se autorizan por sí mismos, por sí mismas, a desplazamientos metonímicos, tanto en sus representaciones de sí como en sus selecciones de objeto. ¿Qué es entonces devenir mujer u hombre para ellas y ellos? ¿Les interesa? ¿Les interesa definirse? Dice Lacan que el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo y por algunos otros. Un chico que se asume como hombre trans cuenta que siempre se sintió muy masculina y que le gustaban las niñas. Afirma que se dio cuenta de su transexualidad, que se dio cuenta cuando la primera novia que tuvo le dijo, pero ¿cómo quieres que te diga? ¿Como hombre o como mujer? Dice que se sorprendió, que hasta ese momento supo que era un hombre trans, que nunca se sintió cómodo como niña, pero tampoco había pensado en la posibilidad de ser nombrado varón. Cuando habla con sus padres sobre su deseo de transgenerizarse, su papá refiere en un documental que hicieron, que se hizo público, que sintió el duelo de su hija cuando le fue a comprar su primer traje de niño. Este chico afirma que su padre le dijo que se tenía que definir, que si iba a transitar lo que tendría que hacerlo bien y que no era un juego, que no iba a ser que ahorita quiero ser niño y luego niña, ¿no? Así que se somete a tratamiento hormonal y se hace una mastectomía. Acude a análisis, pero no para preguntarse sobre todo ello, sino para hablar sobre el rechazo que ha recibido en el espacio escolar, sobre todo por parte de sus profesores y las autoridades escolares. Afirma que nunca se había sentido tan bien consigo mismo como ahora, que se va pareciendo cada vez más a un hombre, pero tampoco nunca se había sentido tan mal en relación al rechazo de las autoridades de la escuela. Refiere la inquietud de difundir su historia para que otros chicos vean que una transición es posible. Busca la mirada, la afirmación de su imagen masculina. Ese goce escópico más que de órgano es lo que le satisface. Dice que en términos sexuales hay muchas formas de gozar, que no necesita un pene para ello. No está interesado en hacerse faloplastía, pero que sí es para él fundamental poder estar en la playa sin tener que ocultar sus senos. Por eso sí quiere hacerse la mastoplastía. Quiere que le reconozcan como varón, que en la apariencia mande signo a la chica de que es un varón. Corresponderse en la imagen del cuerpo lo hace hombre, está del lado del varón respecto de la función fálica o del lado de la mujer no toda es. ¿Qué es lo que determina que se trate de un varón o no? La diferencia sexual o genital, ¿qué implicación tiene aquí en relación al objeto de deseo y su identidad?
Se entiende pues que nacemos machos o hembras de la especie humana, que hay invariantes que determinan el sexo en el sentido biológico, entiéndase la combinación de 5 factores, genes, cromosomas, hormonas, etcétera. Todo ello en sí mismo no significa nada para el naciente, ¿no? Significa algo en la medida en que la inscripción del lenguaje lo significa de una u otra forma. Lo invariante está en la calidad de esas invariantes, por ejemplo, la cantidad de hormonas, los cromosomas y también en la polisemia cultural. Como sabemos, hasta mediados del siglo pasado, a los cuerpos de los bebés con genitales indeterminados, llamados intersexuales, de acuerdo a las clasificaciones en relación a la presentación y su tamaño de genitales, se les rectificaba a lo que resultara más inteligible. Y se pensaba que la crianza haría corresponder psíquicamente a ese sujeto con los genitales elegidos por ese gran otro del saber médico. No fue así. La investigación posterior que hicieron Garfinkel, Butler, Preciado, ¿no? Mostró que algunos sujetos nunca se adaptaron al rol de género asignado, independientemente de la inscripción discursiva del mismo a través de la crianza. Sabemos que devenir sujeto es un proceso de estructuración complejo mediado por el complejo de castración inconsciente como función de nudo, y que devenir sexuado implica recorridos fantasmáticos en la infancia y en la adolescencia, pero nuevamente, ¿qué es lo que significa entonces devenir hombre o mujer? Paul Preciado nos espeta una crítica. El régimen de la diferencia sexual que ustedes conocen y consideran como universal y cuasi metafísico, sobre los que se apoyan y se articulan todas las teorías psicoanalíticas, el Edipo y las consecuencias psíquicas, no es una realidad empírica ni un orden simbólico fundador del inconsciente. No es más que una epistemología del viviente, una cartografía anatómica, una economía política del cuerpo y una gestión colectiva de esta energía reproductiva. Tanto en Freud como en Lacan, hombre-mujer son las posibilidades de enunciarse y posicionarse en relación al falo. Sin embargo, Preciado tiene razón en que pensar la estructuración edípica desde estos referentes no puede darse de manera universal. No todos los cuerpos nacientes pueden ser clasificados en ese binomio. Y no en todas las sociedades tienen existencia únicamente esos dos sexos. Victoria Fénix nos hablará del caso de los Muxes en Oaxaca como un tercer sexo. Por su parte, Foucault, Butler, Preciado, entre otros, han criticado al psicoanálisis como un reproductor de subjetividades heteropatriarcales fundadas en el complejo edípico, como estructurador basándose en lógicas binarias o como refiere Oyebumi Oyeronke en su libro La invención de las mujeres, como biológicas, lógicas desde lo biológico. En ese texto, la autora manifiesta que no todas las culturas se estructuran a partir de la diferencia sexual y que en algunas, como en la comunidad yoruba antes de la conquista inglesa, donde ella nació, ni siquiera existían palabras para enunciar las diferencias sexuales. Serían otros los referentes que estratificaban la ley y los cuidados en ese contexto. No existían la palabra mujer o hombre para definirse, sino que no era a partir de la diferencia sexual que se estructuraba la vida social, sino a través de otras características como la edad, la actividad y el lugar social respecto al saber que ocupaban indistintamente del sexo. Oyeronke afirma que en las culturas occidentales que se basan en las lógicas biológicas para establecer diferencias jerárquicas entre razas y sexos, se estratifica, nombra y simboliza a partir de lo biológico para justificar la diferencia y la desigualdad y la construcción de normalidad. No solo en relación a la diferencia sexual, afirma ella, sino en relación al color de la piel, el tamaño de la cabeza, de la musculatura, los niveles hormonales, etc. Ella afirma que mientras las biológicas expliquen la estructuración social, se mantendrán situaciones más que de diferencia, de desigualdad. Ahí pienso en lo que el psicoanálisis ha incorporado de estos referentes heteronormalizadores. Lacan dice que lo que Freud revela en el funcionamiento del inconsciente no tiene nada de biológico. Esto solo puede llamarse sexualidad por lo que se llama relación sexual. No lo que estudia la biología y los cromosomas, sino con aquello que tiene un nombre perfectamente enunciable y que se llama las relaciones del hombre y la mujer. La mujer, que diría Freud, para alcanzar el desarrollo psicosexual tiene que renunciar al placer del clítoris en tanto masculino para dar lugar después de la latencia al placer vaginal heredero de la reproducción. De la sexualidad de las mujeres nada dice Freud. En la conferencia de la feminidad ni en la diferencia anatómica de los sexos habla realmente sobre el papel reproductor
en relación a la sexualidad. Habla sobre la salida edípica del hijo, en tanto tener el falo. De la sexualidad de la mujer, ya sabemos, el continente oscuro, del que también Lacan dice que las analistas son las que deberían decir algo, pero puro mutis. Goce otro, pues, inclasificable. Por su biología, por ser mujeres, no sé. Pienso que tanto el feminismo como el activismo de la diversidad sexual han puesto sobre la mesa discusiones importantes en relación a desmantelar estas biológicas que permitían asumir la reproducción como un deseo y una salida edípica exitosa. ¿Qué querría decir ese discurso hoy para las chicas que luchan por su derecho al aborto, a no ser madres como una salida de la feminidad? ¿Constituye el psicoanálisis una forma de micropolítica patriarcal al proferir discursos y palabras que remiten a las biológicas, aunque sea de modo significante, como al mantener el falo y su significación en relación al lugar que ocupa un sujeto? Ya sabemos que Lacan hace desplazamientos respecto de Freud y que cuando enuncia nombre del padre, pues no se refiere al imaginario del pater familias ni a la madre como la señora nutricia. Pero es que sabemos que el lenguaje tiene todo su peso. Y en mucho del trabajo clínico se sigue pensando en posiciones significantes solamente binarias, acusando de perversa toda renegación a ello. Si no hay rapport sexual, si la pulsión carece de objeto y el A es un vacío, si la sexualidad es polimorfa y perversa en tanto no atiende exclusivamente a la reproducción, ¿por qué toma tanta relevancia que los sujetos se definan en un binario? ¿Por qué cuesta trabajo aún escuchar en los consultorios todos estos nuevos goces indeterminados que a veces nos horrorizan? Los chicos confrontan los determinismos estableciendo goces discursivos y de representación. Inventan nombres, historietas, revientan las redes con polémicas y fluidas representaciones corporales que a mí me insisten en preguntar, ya al final de este recorrido, ya no en cómo devenimos hombre o mujer, sino en qué, más allá del caso por caso, nos quieren hacer escuchar estos jóvenes. Ay, gracias, creo que me pasé el tiempo, perdón. Damos la palabra a Vicky, por favor. Tenés que desmutearte, Vicky. Bueno, perdón, muchas gracias. Estamos muy contentos de México poder acercarse a la escuela y poder tener esta oportunidad de intercambio en el día de hoy. Varios han dicho de mis entrevistas, yo mañana participo en otro grupo, el grupo de Retornando Lacan, y allí específicamente voy a trabajar todas las entrevistas que les hice a un transexual durante el 2020. Estaba escribiendo otra parte para hoy y de pronto, bueno, no sé qué pasó, no sé si a veces la escritura produce estas cosas, decidí cambiar y mañana lo del transexual y hoy del transgénero. Por lo tanto, voy a hablar de algo que Mariel decía también al principio. Abordamos en el grupo en algunos momentos la discusión sobre el tema de los mushes. Mushe es el tercer sexo que hay en México. Y se escribe con X, muxes. También por ahí una de las desinencias o definiciones viene de mujer, ¿sí? Pero se habla de los mushes. Entonces mi trabajo hoy va a ser alrededor de este fenómeno corporal, cultural, social e histórico, porque es bastante antiguo, alrededor del tercer sexo que hay en México, que se llaman los mushes. ¿Quiénes son los mushes? Los podemos ubicar a ellos en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, considerado como un tercer sexo que data de la época precolombina, no es un fenómeno contemporáneo. Se trata de un transgénero, no transexual, transgénero, nacido como niño y que elegirá el cambio de género a mujer. Por ahí de la adolescencia hará la aparición más evidente en su imagen. En la actualidad se habla incluso de una performance del cuerpo en relación a los mushes. Lacan en el seminario Topología y el Tiempo dirá: no hay relación sexual. La gente lo reemplaza con decir hacer el amor,
lo muestra como una posibilidad, y la posibilidad entonces se define lo que cesa de escribirse en este caso. Pero también dice, ¿será posible que haya un tercer sexo? Dice eso Lacan en este seminario. ¿Por qué es que hay solo dos? Se pregunta Lacan. Y al ratito él contesta, el tercer sexo no puede subsistir en presencia de los otros dos. En los moyes puede haber signos de, no sé, ¿qué puse acá? De anticipación de lo trans. En los moyes puede haber signos de anticipación de lo trans desde la infancia, que supone una lectura del entorno familiar en esos signos, y estos niños varones, no van a ser enviados al campo a trabajar, que es la función que les toca hacer, sino que se les permite que se empiecen a quedar en la casa y participar de las tareas del hogar. Cuando más adelante una mujer se muestre por primera vez vestida con ropajes especiales para la ocasión, maquilladas y pintadas, en una aparición con un brillo particular, a veces aparecen vestidas con esos bordados típicos de Oaxaca, que son bellísimos realmente. Otras veces aparecen con simples faldas, con el torso masculino desnudo, pero con esas faldas también totalmente bordadas, maquilladas, peinadas especialmente. Van a ser recibidas con entusiasmo y alegría por sus respectivas familias. Es bueno saber que sobre el total de la población del Istmo de Tehuantepec, el 6% es muye. Y a mí me asombra porque es una gran cantidad, aunque por ahí dicen son 3.000, ¿no? En Juchitán. Creo que un rasgo de este supuesto tercer sexo es que van a ingresar a lo social como fuerza laboral, en casa, en las labores domésticas, en lo social van a trabajar vendiendo artesanías, haciendo bordados en estos vestidos, venden alimentos y ese dinero también lo llevan a la casa. Pero una de las funciones fundamentales de los muyes va a ser quedarse en la casa, a cuidar a la madre si está sola o a los padres, si se van quedando solos en la vejez o en la enfermedad, el muye se queda a vivir a cuidarlos, ¿no? Entonces, culturalmente podrían ser ubicados como quienes cambian de género. Ese cambio está sentado en una imagen. Quiero decirles rapidito que en los últimos 12 años ha habido un cambio donde tiene mucho que ver lo económico, los modelos, muchos de ellos hablaba Yara hace un ratito, y entonces algunos muyes ahora sí buscan volverse transexuales en el sentido que recurren a operaciones y a la hormonización, pero no es el rasgo original desde la cultura precolombina del muye, donde es un transgénero, y me parece que eso es muy importante, cómo se juega el tema de la imagen en ellos. ¿Cuál es el cuerpo que nos plantean los transgéneros muyes? Obviamente el psicoanálisis nos presenta un cuerpo distinto al de la ciencia, al de la biología. Piensa en otro cuerpo que transita por los significantes, cuerpo donde se alojan los goces. ¿Habría un goce transgénero? Es una de las preguntas que me hago. En radiofonía, Lacan nos dirá que hay que enumerar el goce para hacerlo entrar en el cuerpo. Sobre esta enumeración he tomado un poeta muye que se llama Elvis Guerra, que tiene muchísimos premios y que además es bastante conocido en el extranjero. Este poeta habla en zapoteco, que es la lengua que se habla allá, ¿no? Y también el español. El zapoteco también es llamado el lenguaje de las nubes, y nos dice que es un lenguaje muy particular que confunde todo. Ramonera, en un poema de este autor, porque es una muye, ¿no? Ramonera es el nombre que reciben los y las muyes. En zapoteco no hay distinción entre los géneros. Por ejemplo, no hay distinción entre los y las. En tanto que Ramón es el primer hombre heterosexual que se acuesta con una muye. Es un machito, nos dice el poeta. Hombre que acepta ser volteado, ser penetrado por una muye, ser feminizado, en el decir del poeta se come la verga. Ramonera es quien se come a los hombres.
los voltean y hacen tortilla con ellos. Las tortilleras en lo privado, en Argentina tortillera le dicen a las lesbianas, ¿no? Pero acá lo está poniendo en las mulles. Bueno, acá también se habla de las tortilleras. Las tortilleras en lo privado hacen de hombre, no de mujer. El poeta se dedica a enunciar los goces y denuncia también una supuesta regulación social de los intercambios sexuales. Les gusta hacerla de hombre en lo privado, nos dice. En lo público, las ramoneras muestran al otro social, al de la sexualidad normada, que jamás sucumben a un deseo lésbico ni a la penetración de un hombre. Esto en un otro que es un otro que autoriza al mulle a tener ese tipo de sexualidad normada, también lo censura, y si hay censura, el riesgo es que el mulle pierda la identidad. Si tiene un deseo lésbico, o si coge con un gay o con un trans, el riesgo y el peligro desde lo social es que pierda la identidad mulle. Entonces, en el cotidiano la prohibición es no desear a una lesbiana, una mulle, a un trans, a un hombre gay. En un poema muy interesante de este autor, Guerra, dice: mulle es un instante siempre eterno. Mulle es una cintura de 65 centímetros y un pene de 19. Mulle es un orgullo de la familia. Ah, no, eso no es cierto, dice el poeta. ¿De cuál cuerpo habla este poeta? Nos confirma que el goce plantea callejones sin salidas en el decir de Lacan. Ni enunciando goces, ni prohibiéndolos, es posible sortear estos callejones de goce. El cuerpo de lo simbólico de ninguna manera hay que entender como metáfora, dice Lacan, en Radiofonía. Lo simbólico aísla el cuerpo a tal punto que no se constituiría si no pudiese hablar. En este mismo poema, que se llama Un mulle es, así se llama el poema Ti mulle en zapoteco, nos dice: mulle es un salto a la boca del abismo, mulle es un indígena que se sueña princesa, mulle es un cuerpo de hombre con voz de mujer, mulle es una burla en la escuela. Nos muestra el poeta, tal como lo presenta Lacan, en Radiofonía. Nos dice Lacan: el poeta se produce al ser devorado por los versos, versos que buscarán su orden sin preocupación. Lacan concluye: es evidente que el poeta sabe o no. Guerra continúa: mulle es el que fue golpeado por sus hermanos, mulle es el niño que juega una muñeca de palo, más adelante dirá: mulle es un estudiante corrido de casa, mulle es un instante siempre eterno. Definir a un mulle, ¿se trata del cuerpo? Es mi pregunta. ¿De los goces? ¿De los signos? Dirá Lacan: el signo supone el alguien a quien hace signo de alguna cosa. Llamen ustedes a ese alguien como quieran. Eso será siempre una tontería. El signo basta para que alguien se apropie del lenguaje. ¿Qué vuelve tan vulnerable la identidad de un mulle ante sus hermanas mulles? Si el cuerpo en lo simbólico no es una metáfora, habría tal vez la imposibilidad de anudamiento de la imagen en un primer tiempo, que queda desplazada hacia un espacio trans, a una búsqueda de la certeza de la imagen. Un imaginario desanudado que plantea un del otro lado, y del otro lado es la traducción al latín de trans. Ni el listado de la elección de objeto, ni los goces posibles ni prohibidos, ni el listado en el poema Un mulle es, posibilitan el anudamiento de la imagen, sino que muestra su endeblez y el esfuerzo de la construcción de signos en el ideal de anudarlos al lenguaje. ¿De qué se goza a través de una imagen desanudada? Lacan dirá en Topología y Tiempo: lo que lo imaginario hace es imagina lo real. Esa es una reflexión. Una reflexión tiene que ver con el espejo. En el espejo se ejerce una función, agrega Lacan. El espejo es el más simple de los aparatos. Es una función, de alguna manera, totalmente natural. Mi última pregunta: ¿cuál es el espejo y su función en los mulles? Bueno, está ahí mi trabajo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Vicky. Pasamos la palabra a Javier. Gracias. Bravo, Vicky, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos de antemano por su escucha.
Yo compartiré muy brevemente las interrogantes que se me han planteado a partir del trabajo clínico con una paciente a la cual hace ya más de un año que no atiendo más, pero que en virtud del trabajo de investigación del presente grupo dejó abiertas diversas vías de profundización en materia de la interpelación que la clínica hace continuamente a la teoría psicoanalítica. Primeramente, y por supuesto sin pretender que en este tiempo y espacio sea posible responder a cada una de estas preguntas, me dispongo entonces a formularlas a propósito de lo que en el grupo de investigación desde hace 2 años hemos venido trabajando. La primera interrogante que se me plantea es si es posible esbozar en la clínica psicoanalítica un ejercicio de diagnóstico a partir de la experiencia de cuerpo de un sujeto. Ahí donde el cuerpo no es solo imaginario, ni tampoco el cuerpo es lo real, pero hay algo de real en él y hay simbólico en tanto se constituye a través de la palabra. La segunda pregunta iría en relación con el segundo concepto que lleva por nombre nuestro grupo y que es la sexuación. Me pregunto, ¿se pueden leer los efectos y cuáles serían dichos efectos leíbles en el cuerpo de un sujeto a partir de su posicionamiento subjetivo ante la castración? Ahí donde leer, como dice Lacan en su seminario 20, aún en la clase Dios y el goce de la mujer tachado, no nos obliga en lo más mínimo a comprender. Primero hay que leer, dice Lacan, leer esos efectos en tanto efectos de goce. Y una tercera pregunta, más no la última que me he podido formular, es con relación a la atención a la estructura psíquica de un sujeto en la dirección de la cura, a propósito del lugar que su cuerpo ocupa para este en tanto ser hablante, la relación de ese cuerpo con la palabra, con el lenguaje y con los objetos que lo constituyen, objetos pulsionales como la mirada y la voz, pero también en referencia a las relaciones de objeto que cada sujeto puede establecer a partir de una estructura particular y una posición sexuada singular, afectando no solo la vida del sujeto, sino su existencia. M es una mujer de 25 años que llega a mi consulta con un diagnóstico psiquiátrico de borderline. Ella pide hablar conmigo luego de haber sido su maestro en una clase de sus estudios de universidad. Su cuerpo desde la primera sesión en el consultorio, a diferencia de cómo era percibido por mí en los encuentros de clase, es un cuerpo gelatinoso. Se mueve continuamente sin la tonicidad fálica suficiente para mantenerse erguido. Su mirada es fija hacia un punto que más bien parece cercano a la experiencia de un abismo, una mirada sin detenimiento, un cuerpo sin consistencia. Fue un poco más de un año de tratamiento y a lo largo de ella reiteradamente expresó que no quiere ser niña. Solo creo que en una ocasión se nombró o se llamó a sí misma mujer, diciéndose o asumiéndose mujer por escrito, pero decía que no quiere ser niña en primera instancia. Y luego agregando también que ella quiere ser niño. En una ocasión, en unas fotos que me mostraba, me enseñó una en la que estaba rapada por la época de la preparatoria y yo le pregunté qué pasaba ahí. Y me dijo que se había rapado porque su mamá le había dicho que no podía jugar fútbol y que el fútbol era juego de niños. Por lo tanto, ella fue a la estética y se rapó. Le pregunté, ¿y por qué hiciste eso? Y me dijo, pues porque los niños hacen eso, o sea, los niños se cortan el pelo. Ese posicionamiento llamó mi atención, pues parecía que acorde a su diagnóstico de border, ella estaba en los límites del borde, en una especie de entre ser niño y ser niña. En ese sentido, y a propósito del tema del transexualismo, que en el grupo hemos venido trabajando, me surgió la pregunta acerca de cómo delimitar o cómo diferenciar entre el decir no me gusta lo que soy o no me gusta ser niña en este caso, a decir quiero ser niño. O sea, mi pregunta es si eso es lo mismo y si el fenómeno, el decir, llamar a un sujeto transexual sería pensarlo desde ese punto justo de encrucijada entre la pregunta o la renegación de la posición sexuada o si es únicamente a partir del acto, digamos, ya de una transformación al otro sexo. Es decir, si el transexualismo o al sujeto transexual se le ubicaría desde el momento o desde el punto en el que surge esta renegación, como renegación del sexo o de la posición sexuada que tiene, o si es solo a partir del momento en que justo se ejecute el acto de transformación real del cuerpo. Porque bueno, esta mujer realmente está sufriente respecto a este punto. Para ella la menstruación es un horror, es mortífera, y creo que es un signo en lo real de que es una mujer y no lo soporta. Este horror que le produce la menstruación es a su vez el momento cuando ella colapsa totalmente, se agudiza lo que ella llama el dolor de existir y de no poder morir. Se desencadenan intentos de suicidio, cortes en el cuerpo, una angustia y un goce imparables. En este caso en particular se trata de la presentificación en acto de la castración, el hecho de la menstruación. Digamos que no ha habido posibilidad de simbolizar lo que es ser mujer.
está todo en una etapa anterior donde hay una asunción simbólica. No hay asunción simbólica de la sexualidad. No hay simbolización que cubra el real de lo femenino, que sería la menstruación. Habría que ver qué pasó con su primera menstruación, qué pasó con la madre, qué fantasías hubo, pero es una falta de lo simbólico que cubre lo real, y en este caso sí estamos en un mal anudamiento y en una estructura más cercana a la psicótica que a la neurótica. Y es por eso que necesitaba ella tanto sostén. La regla es la prueba sangrante de la diferencia sexual, nos dice Silvia Tubert en su texto Un extraño en el espejo. Ahora bien, me parece que sí hay una diferencia entre el decir no me gusta ser mujer a decir quiero ser hombre, quiero transformarme en hombre y hago lo necesario para transformarme en hombre. Es diferente una cosa y la otra, porque si dice no me gusta ser mujer, podríamos estar pensando que está en una posición de renegación frente a la castración, una posición exagerada. En las histéricas de alguna manera esto se encuentra, esto sería una extrema posición, pero no llega a decir quiero ser hombre, no hace lo necesario ni busca el cambio de género. Me pregunto si es posible delimitar en este sentido una diferencia. En el caso de M, no sé si a partir de algo el orden estructural en ella, que está en un punto desde donde tampoco es que se plantee desde ningún lugar, es decir, desde el saber de la medicina, por ejemplo, siendo ella enfermera, una pregunta o una inquietud a hacer para justo ser del otro sexo, o sea, lo hace pero solo en un sentido como muy primario. Podríamos pensar en relación a un tiempo anterior al de la definición sexual. Los niños juegan fútbol, quiero jugar fútbol. Los niños se cortan el pelo, quiero cortarme el pelo. Respecto a la historia de esta mujer, podría decir, por supuesto advirtiendo que lo relatado no será suficiente para detenernos en detalles que serían necesarios al presentar el caso, que con la madre tiene una relación de ambivalencia exagerada. Y me refiero a que ella dice necesitarla al mismo tiempo que no soporta que se entrometa en su vida todo el tiempo. Porque se ve siempre a la madre o al padre o al otro como invasor. El padre, ella ha externado que es alguien de quien no soporta ni que le hable, ni que la toque, ni que la mire. El padre al mismo tiempo parece que la toca, en algún momento ha externado que parece que la toca más allá del mero contacto de un abrazo o un beso, sino que parece que ha habido un acercamiento sexual por parte del padre, que ha habido tocamientos. Tiene un hermano que es varón, al que le dice bicho. Importante el sobrenombre, pues en algún momento ella habla de bichos que se suben a su cama, que están en su cabeza al bañarse, y fue necesario dar forma mediante modelados a esos bichos en un intento de acotar el goce. Con el hermano justo siempre la percepción que ella manifestó fue de una agresividad de parte de este hermano suyo hacia ella, como una violencia física y a veces verbal. Y una hermana que está fuera del país, que la ve como la mujer, la más bella, la más delgada, la más hermosa, la que los padres adoran. M tuvo una relación con un hombre que parece que también la maltrata. Dice que abusó de ella, que incluso en aquella ocasión en la que se corta el pelo, en la que se rapa, cuando llega con este hombre que era su pareja en ese momento, él le dice que se ve muy linda y eso la molesta mucho. Dice que siempre se burlaba de ella porque al parecer siempre los comentarios que él le hacía, ella los vivía en tono de burla. A partir de esta relación hubo un viraje hacia una posible homosexualidad. Desde entonces no ha vuelto a haber ni una sola relación con un hombre, hubo una con una mujer, y desde entonces, según ubica la familia y M, a razón de la temporalidad en la que se construye su narrativa, es que comienzan también una serie de diversos intentos de suicidio e internamientos para ella. Algo a destacar que en algún momento me hizo plantearme la pregunta por si se trataba de una psicosis o no, es justo este punto de exageración de ciertas cosas. O sea, en ella había esta cuestión del exagerar, de que ella escucha la voz del padre y escucha un regaño, escucha un grito, cuando a lo mejor no lo fue propiamente, o no ocurre eso. Pienso que es como si tuviera una especie de megáfono o un distorsionador que hace que lo que ella oye se sea vivenciado de una forma magnificada. Entonces de ahí me parece otra pregunta. ¿Por dónde puede uno pensar la pregunta por si se trataría o no de un, no sé si llamarlo deseo de cambio de sexo real o únicamente algo del orden de esta fantasmática? Es decir, en el modo en que en el linde de toda psicosis se presenta la problemática transexualista, según asevera Marcel Cermak en su texto Estudios psicoanalíticos de la psicosis, específicamente en el capítulo que lleva por nombre Precisiones acerca de la clínica del transexualismo. Y es que tampoco parecía haber una posibilidad de solución para ella en el sentido de que ella misma decía, es que yo sé que no puedo ser niño, porque genéticamente, como hemos dicho, esta invariable de la genética, pues no puedo. O sea, cromosómicamente, dice ella, pues no. Entonces puedo solo hacer como niño. A partir de esto, me parece que hay algo muy interesante para pensar. Sin duda habría que meterse más, habría que hablar más del material clínico, pero el lugar de mujer que a ella le toca no parece ser de los mejores.
porque si es mujer como Linda, le gana la hermana. Si es mujer como la madre, ahí donde la madre, a partir del historial, es posible ubicarla en un lugar de sometimiento con respecto al padre, entonces ser mujer como ella habría de ser someterse a él. Si es cuestión de ser mujer frente al padre, como hija, si por ser mujer tuvo que soportar cierto abuso, ese tocamiento, tampoco tiene una posición muy buena. Y si es mujer como hermana, tampoco es una buena posición porque tiene un hermano varón que la agrede. Digamos que por ningún wing, ningún ala, en el sentido del equívoco de wing, de ganar, por ningún lado, por ningún lugar, le queda bien situada una posición de mujer. Con la madre, necesitarla mucho al punto de ser a ella quien llama al momento de efectuar cada intento de suicidio y al mismo tiempo no querer que se entrometa, marca una relación de ambivalencia exagerada. Que si bien siempre existe la ambivalencia entre las madres y las hijas, aquí aparece radical, diría yo, muy exagerada, por fuera de todo límite, de todo borde. ¿Qué salida entonces para ella? ¿Qué vía sería posible encontrar ante esa certeza de no querer ser niña? Decir querer ser niño, sentirse morir cada vez que la menstruación desde lo real le ubica como mujer y no poderse sostener de palabra alguna, de un borde que detenga su experiencia de desangramiento cada mes. Sangre que es sangre espesa, es literal, no hay significación y no hay que relato por la significación ni juego significante alguno. Muchas gracias. Hola, no sé si nos quedan 5 minutos, Ana, para preguntas. Hagamos justitos 5 minutos. Sí. 5 minutos. Sí. Muy interesantes, quiero decir que me resultó súper interesantes los trabajos que han presentado cada uno. Desde, bueno, este último en donde Javier hace una presentación de un recorte clínico, en donde, bueno, esta pregunta que por ahí está también, ustedes dijeron que se sumó al grupo Elvira, ¿no? Que ha escrito también varios trabajos en relación al transexualismo, al transgénero, y esta pregunta que ronda, ¿no? Ahí, si toda psicosis se presenta cerquita. A ver, Alejandra Rodrigo. Sí. Muchísimas gracias. Escuchamos, Alejandra. Perdón, voy a tratar de ser breve, lo felicito porque me ha gustado muchísimo lo que he escuchado. Estoy trabajando el tema y tendría un montón de cuestiones, por eso voy a tratar de ser muy breve, entendí que hay muy poquito tiempo. Por mi experiencia atendiendo pacientes trans, he podido situar que la variabilidad de la psicosis, hay como una gran diversidad de posicionamientos del sujeto respecto de la castración, por lo cual no coincido con la propuesta generalizada de Lacan de que se trataría de psicosis, lo mismo de Catherine Milot respecto de las que en todo caso lo trans estabilizaría el nudo para no desencadenar una psicosis y otras cuestiones que plantea. A mí me parece, me gustaría preguntarles, ya que estuvieron apoyándose bastante en la cuestión de la sexuación, si no podríamos pensar que la sexuación es otra cuestión respecto de la cuestión del género. ¿Por qué lo digo? Por lo que he escuchado, no está tan en juego la cuestión del sexo, sino más bien de la autopercepción de la identidad. Que me parece que ahí se abren dos cuestiones diferentes, por lo cual la lógica binaria no nos alcanza como recurso, por eso yo acudí en algo que presenté a la lógica difusa, que es una lógica no binaria. Bueno, les quiero preguntar acerca de esta diferencia. Bueno, ¿quién quisiera responder o comentar algo, ¿no? Respecto... A ver, yo quisiera contestarle a Alejandra. Sí, Mariel. Me parece, por lo que estuvimos trabajando en los materiales clínicos, que
hay una cuestión muy interesante en lo que dice Vicky, que tiene que ver con la certeza de la imagen. Me parece que por lo menos en los casos en que pudimos escuchar, creo que es uno por uno, singular, no todos igual, que en ciertos casos lo que se quiere adquirir, lo que se quiere, es algo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Yo no estoy totalmente segura de esto de la identidad autopercibida, sino la cuestión del horror que devuelve la imagen, la diferencia que la imagen puede volver de otra manera, pero son todas aproximaciones que estamos haciendo y en base a algunos casos singulares. Me parece que es todo un campo para trabajar todavía muy finamente y en base a la clínica, que no siempre es fácil tenerla porque no es general o no es fácil que un transexual pida análisis antes de hacer el acto, digamos, ¿no? Sino que generalmente piden por conflictos que aparecen posteriormente. Pero bueno, esto es una cosa muy general que quería contestarlo. La cuestión de la reflexión y de la imagen y qué es lo que se quiere ver en la imagen. Me parece, para mí, de lo que escuché hasta ahora, por ahí va la cosa. Y es para seguir trabajando. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, un placer escucharlos. Hay muchos comentarios en el chat sobre lo interesante que resultó cada uno de los trabajos que escuchamos. Muchas gracias. Gracias.